Bueno, la noticia de la semana es una de las noticias del año, sin dudas, los sucesos que se vienen registrando, sobre todo desde el domingo en Siria, con la caída de Bashar al-Assad. Y claro, si hay un país donde esto puede tener un efecto, es sin duda en Alemania, que uno dice, bueno, pero si están muy lejos, son dos universos casi diferentes. Claro, pero Alemania recibió 1 millón aproximadamente de sirios. ¿Cómo está esto repercutiendo justamente en el país? Sin lugar a dudas, es que tenemos que remontarnos a la época de Angela Merkel y esa famosa apertura de puertas, esa cultura de la bienvenida que ella quería, en la que quería poner el acento aquí en este país cuando abrió las puertas a millones de refugiados en el año 2015. Más o menos casi 1 millón de ellos fueron precisamente personas provenientes de Siria, que acababa de pasar hacía 2 años por ese momento tan brutal del régimen de Assad cuando intentó reprimir esa primavera árabe a la Siria, y resulta que aquí ya han llegado muchísimos de ellos, muchos de ellos que están obviamente, algunos en situación ya de reconocimiento de estatus de refugiados según la Convención de Ginebra, pero otros que están todavía en ese limbo, y justamente aquellos que están en el limbo son los que tienen la situación más difícil en este momento, Darío. ¿Y por qué? Pues porque realmente la Oficina de Migración, no habían pasado 24 horas cuando se había caído Bashar al-Assad, decidió que suspendía cualquier trámite de procedimiento, por ejemplo, de solicitud de asilo. Se habla de unas 47.000 personas de esos sirios que están afectadas por la decisión, y lo que dice la oficina es que cualquier decisión que tomen será una decisión basada en algo así como pies de barros, fue la expresión que usaron para decir que no tienen una situación jurídica clara. ¿Qué es lo que va a pasar en ese país? ¿Pueden los sirios realmente volver ya que cayó el régimen dictatorial, o todavía están en un momento de incertidumbre, y por eso decidió tomar esta decisión, una decisión bastante controvertida? Claro, esto, para que se entienda, Juliana, respecto de aquellos que tienen un estatus intermedio, es decir, o mejor dicho, un estatus que todavía no tiene el estatus de refugiado. Ahora, ¿esto puede afectar también a los que tienen el estatus de refugiados? Se está discutiendo si a aquellos a los que ya se les dio el asilo se les podría quitar esa condición de asilados teniendo en cuenta lo que pasó con al-Assad, o eso es algo que todavía está lejos. Bueno, esa es una discusión súper interesante, digamos, a nivel técnico, que se da ahorita exactamente entre las personas expertas en esa materia. Algunos argumentan que no se les puede quitar ese estatus de refugiado, pero lo que sí te puedo decir, Darío, es que eso se ha convertido en un río revuelto acá. ¿Por qué? Porque aquí estamos en una época preelectoral, entonces hay que entender que esto tiene como 2 capas, y en esa segunda capa, que es esa capa interna, realmente estamos hablando de partidos que quieren posicionarse con ese tema en este momento preelectoral. Las elecciones son el 23 de febrero y algunos partidos, como por ejemplo el partido de los cristianodemócratas, es decir, el Partido Conservador, pues ya tiene unas ideas y bastante elaboradas, como por ejemplo rentar vuelos charter, darle 1.000 euros a cada uno de los sirios que están en este país para que se devuelvan. Incluso han hablado y especulado de la posibilidad de hacer en la primavera europea una convención, una cumbre, donde se hable de reconstrucción, pero sobre todo de la repatriación de estos sirios. Otros partidos como los Verdes o por ejemplo la Socialdemocracia pues son un poco más cautos a la hora de hablar de este tema. La ministra de Exteriores presentó un plan como de 8 páginas y dijo que por primera vez que los sirios volvieran al país era, digamos, una realidad, porque el régimen dictatorial había llegado a su fin, pero es demasiado pronto. Es lo mismo que dicen los socialdemócratas, y es que no podemos olvidar que justamente quienes derrocaron finalmente al régimen de al-Assad pues es una coalición de movimientos islamistas, algunos de ellos incluso considerados como terroristas, que quieren volver a refundar esa idea del califato. Así que la situación en realidad en este momento, si bien puede generar la alegría del fin de un régimen
régimen dictatorial también está en un limbo para saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, y por eso Alemania, aparte de esta situación política interna, pues digamos ya en un nivel más alto está hablando de dar dinero a la reconstrucción de Siria, pero también ayudar con todo ese proceso de una transición democrática y de una estabilización de la situación en una región bastante convulsa, como lo hemos visto en el último año particularmente. No, y sin dudas no sabemos qué es lo que va a pasar porque todavía hay muchas dudas respecto del tipo de gobierno que se está armando en este gobierno de transición, y aún más si efectivamente este gobierno logra recuperar el control total de Siria, que es una incertidumbre. Quiero cerrar igual volviendo a la situación en Alemania y a lo que vos decías de esta posición mucho más dura que tiene la CDU. Digo, estamos hablando de la Democracia Cristiana, que es el mismo partido que tenía Merkel, el mismo partido que tuvo esa política que vos describías antes de brazos abiertos. Breve, si nos podés contar cuánto está influyendo en este discurso que mucho más duro que tiene la CDU, que corregime si me equivoco, hoy está liderando las encuestas para las elecciones que se van a realizar al principio del año que viene, el hecho de que tiene una competencia muy fuerte por derecha con la Alternativa para Alemania. ¿Cuánto eso lo está obligando también a adoptar una posición más dura en términos migratorios? Bueno, lo interesante sería, Darío, saber si eso lo está obligando o si es realmente como la ampliación, el eco de esas voces de la extrema derecha que han tenido también, digamos, una cabida dentro de la democracia de los conservadores, pero que se habían mantenido un poco más aislados. Dentro de ese partido, por supuesto, es un amplio espectro lo que hay dentro de los conservadores, unos más moderados hacia el centro y otros un poco más tendientes a la derecha, tanto así que uno de los miembros de la CDU ha sido realmente uno de los fundadores prácticamente del Partido Alternativa para Alemania, pero sin lugar a dudas esa es una de las razones principales por qué en menos de 24 horas esto se convirtió en un tema de debate, porque sin lugar a dudas el tema de la migración, de donde venga, de Ucrania, de Siria, de cualquier de los países africanos que vienen, digamos, por el Mediterráneo, es un tema de muchísima actualidad en Europa y es un tema, digamos, donde las derechas más radicales de los diferentes países europeos han sabido capitalizarlos, y el AfD no es una excepción en esa norma, y por eso, digamos, se cocina de manera tan alta ese tema en este preciso momento.